Es un gusto saludarles desde las dos compañías líderes de la región, Arca, SG y Netcon. Estoy revisando en este momento las personas que se están conectando a nuestro webinar. Veo personas de distintas geografías. Mi nombre es Leonardo Ramírez, yo soy CEO de Arca SG, presidente de la Asociación de Arquitectos Empresariales en Colombia, con ámbito en Iberoamérica. Y nuevamente bienvenidos, es un gusto. Voy a dejarlos con un video muy corto para hacer mi presentación mientras esperamos a que más personas se sigan conectando. Y posteriormente desde aquí hacemos el switcheo a la presentación mientras yo voy hablando. Voy a tener la oportunidad de interactuar con ustedes a través de chat mientras voy realizando la presentación y la idea es que podamos hacerlo lo suficientemente interactivo y que sea de mucho provecho para todos. Entonces bienvenidos y continuamos. Bueno, entonces, después de este video de introducción, vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy, la verdad sobre arquitectura empresarial. Recuerden, voy a ir escribiendo aquí por chat con algunas personas, gracias por los saludos, por los comentarios. Y la idea es que si hay alguna pregunta, debido al corto tiempo que tenemos, voy a ir contestando algunas de manera escrita. Igual vamos a generar un blog de todas las preguntas y respuestas que nos sirva como gestión de conocimiento de lo que estamos presentando. Entonces, nuevamente bienvenidos. Vamos a iniciar entonces. Vamos a hacer una breve presentación de quiénes somos, tanto Arca SG como Netcon. En Arca, hoy somos la compañía innovadora más influyente del mercado
Gracias al posicionamiento que hemos tenido, hemos logrado que los modelos tradicionales se hayan quedado obsoletos y nos movemos hoy en transformación organizacional, profesional y personal integral, es decir, los tres pilares vistos a través de ¿qué? De arquitectura empresarial, de innovación y de coaching. Gracias a eso, tenemos una aproximación que nos permite que podamos hacer una sensibilización en la organización, que podamos hablar y hacer sinergias entre negocio y tecnología, que podamos empezar a hablar con juntas directivas de estos temas de transformación, que generemos proyectos conjuntos, que a partir de eso podamos hacer una inmersión o una evaluación en la compañía y finalmente una intervención o planes de cómo movernos de un estado actual a un estado futuro. Dentro de esto también recuerden que hemos hecho una alianza estratégica con Netcon. Netcon es nuestro partner más importante en la región y como parte de Netcon, recuerden que Netcon tiene un portafolio muy interesante alrededor de gestión de procesos y buenas prácticas, de gestión de negocios, de gestión de tecnologías de la información, de continuidad de negocio, arquitectura empresarial y el tema de gestión de cambio igualmente, obviamente con las alianzas más importantes de Axelos, de HP Education Services, con el TM Forum, con quien se hizo un evento el año pasado y este año vuelve a repetirse de manera regional. Se dedica a Technologies entre otros y el foco alrededor de IT Service Management de tal manera que se ayude al área de TI a gestionar y optimizar no solo los niveles de servicio sino los proyectos que se requieren para lograr el éxito. Esta alianza lo que ha hecho es que podamos brindar un mayor valor agregado a toda la región y vamos a atender Perú y Bolivia de manera exclusiva. Estoy viendo dentro de los asistentes 1, 2, 3, 4, unas 6 personas que están de Bolivia y de Perú obviamente sí tenemos que más o menos 35 personas que están desde Perú, lo cual es muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De tal forma que cualquier requerimiento que exista de manera local, ya sea Perú y Bolivia, estamos a través de Netcon para que podamos trabajarlo de manera conjunta. Ya con esto, entonces vamos a iniciar nuestro webinar el día de hoy, la verdad sobre la arquitectura empresarial, y la idea es que nos vamos a concentrar en una presentación que se vuelva estratégica para nosotros. De acuerdo a esta figura que vemos aquí de las fichas de ajedrez, en este momento es una oportunidad única para posicionarnos como asesores de transformación en una organización, es una oportunidad única para que podamos establecer lo que se denomina el modelo digital de negocio, es decir, el negocio apalancado en elementos de transformación digital. Gracias a eso, uno de los elementos que queremos traer sobre la mesa es la definición de Gartner. Gartner da una definición muy interesante de lo que es la arquitectura empresarial. Arquitectura empresarial nos dice es un proceso. Recuerden que si hablamos de un proceso estamos hablando de una entrada, de una salida, de una serie de pasos. Alguien que es dueño y alguien que ejecuta. Podemos establecer incluso una matriz RACI alrededor del ejercicio. Entonces nos habla de un proceso que permite trasladar la visión y la estrategia del negocio en un cambio empresarial efectivo. Entonces, si estamos hablando de cambios empresariales efectivos, si no vamos a hacer un cambio, pues realmente no metamos arquitectura empresarial porque realmente lo que va a hacer es una camisa de fuerza y no va a entregar el valor que necesitamos. Y se supone que lo que va a entregar la arquitectura es mover esa organización hacia ese elemento nuevo que necesitamos, a ese cambio empresarial. ¿Y cómo lo va a hacer? Creando, comunicando y mejorando la forma en la que conocemos los requerimientos, los modelos. Todos pensamos en imágenes, de ahí que la arquitectura empresarial, el secreto está en que logremos tener una imagen que nos permita vernos entre todos y que nos permita describir a dónde queremos ir. Y ese a dónde queremos ir es la película, la visión, la que queremos establecer y obviamente para llegar allá teniendo clara esa imagen, pues empezamos a reconocer en este momento en dónde estamos y qué brechas hay. Entonces, digamos que es una definición bastante interesante, es un proceso de trasladar entonces la visión y la estrategia en un cambio empresarial efectivo, de tal manera que tengamos una forma única de entendernos y ojalá a través de modelos gráficos que nos permitan saber dónde estamos y para dónde vamos. El alcance de la arquitectura empresarial, nos dice Gartner, empieza con la gente. Recuerden que, como nos decía Kaplan, las organizaciones están formadas por personas y no podemos esperar que con definiciones de estrategia eso se haga solo, porque las personas tenemos que manejar el tema de la gestión del cambio, etcétera, etcétera, y a partir de que nosotros incorporemos ese ejercicio, podemos decir entonces que apalancamos los procesos, la información y la tecnología. Otro tema importante es la arquitectura, no habla solo de tecnología, porque realmente ahí entonces ya estamos perdiendo el foco. Recuerden, empresarial, ese es el apellido,
y lo que está abarcando es toda la organización y las relaciones de unos y otros y hacia el ambiente externo. Hoy ya no hablamos de cadena de valor, recuerden que la cadena de valor murió, hablamos de ecosistemas, de tal manera que estamos creando comunidades y sinergias entre nuestros clientes y proveedores y a partir de eso creamos toda una discusión. Más allá de que estemos en retail, banca, manufactura, petróleos, etcétera, recuerden que hoy ya las comunidades traslapan más allá de las industrias y de ahí que la arquitectura deba plantear ese modelo mediante el cual vamos a hacer innovación y entender entonces cuál es ese ecosistema de valor que estamos creando. Si la organización no está creando valor, lo que está haciendo es destruir valor. De ahí lo importante de tener claridad del hoy y del mañana y cómo nos vamos a mover. Y finalmente, los arquitectos empresariales entonces nos vamos a encargar de manejar soluciones holistas, es decir, no vamos a ver cosas aisladas. Otro error, arquitectura empresarial no es arquitectura de software, esto va mucho más allá de eso. Y lo que vamos a hacer es direccionar los desafíos de la compañía. Entonces, arquitectura empresarial significa arquitectar la empresa para el cambio. De acuerdo a eso, entonces, viendo que es arquitectura empresarial, vamos a estar en la mitad. ¿Entre quién? Entre la estrategia y la ejecución. De ahí que somos un pilar súper importante, de ahí que somos ese agente de cambio que va a permitir que el área de negocio entienda de qué se trata toda la plataforma digital, de tal manera que no lo vean obviamente en bit and byte, pero que logremos comunicar y ser ese puente para lograr hacer ese tipo de ejercicios. Y que igual cuando estemos hablando de operación de los elementos digitales, tengamos claridad que esto está en función del negocio. Y si vemos esta película, Estrategia, Arquitectura Empresarial y Ejecución, es cuando empezamos a decir, nos estamos viendo todos como uno solo y estamos viendo entonces el ecosistema del que hablábamos, donde la estrategia es conjunta entre cliente, proveedor y nosotros, y la ejecución obviamente tiene que estar apalancada en elementos digitales. Recuerden la definición de Gartner, bajar esa visión y esa estrategia en un cambio empresarial efectivo. De ahí que la arquitectura va a permitir hacer ya no alineación, porque alineación era cuando uno hacía caso de lo que otro decía, sino sinergia entre las fortalezas que tenemos en la estrategia y en la ejecución, todos como uno solo. Como estamos hablando de la verdad de la arquitectura empresarial, vamos a hacer una serie de preguntas. Digamos que queremos que sea un poco más, que sea diferente esta aproximación de esta corta charla. No es porque las herramientas sean malas, sino porque la aproximación no fue holística. Cuando TI abarca estos procesos y los lidera, no necesariamente tiene la sensibilidad del negocio y no necesariamente hay el proceso de comunicación efectivo para lograr entender esas necesidades que tiene el área misional. Cuando hablamos desde arquitectura es cuando vamos a conectarnos con eso porque ya hay métodos probados, lecciones aprendidas que nos van a permitir realmente darle valor a las cosas. Lastimosamente todavía vemos organizaciones que están en proyectos de ITIL empezando por ahí, buscando organizarse, pero están completamente desconectadas. Y cuando uno vaya a hacer una evaluación, les dice, muéstrame tu portafolio de servicios, y ese portafolio de servicios realmente, pues sí, tiene unos elementos de demanda, capacidad, niveles de servicio, pero están completamente desconectados del tema de negocio. Por otro lado, cuando algunas compañías han comprado suites, por ejemplo, de BPM y de SOA, se han llenado de servicios, han integrado un montón de cosas de buena voluntad, pero realmente eso no es lo que se necesita hoy día. Uno de los elementos cuando estás viendo arquitectura empresarial es que tú veas realmente eso es un servicio o un microservicio. ¿Y qué es un microservicio? Es un servicio que es monetizable y que es fundamental para que la compañía se integre. Y es cuando empezamos a hablar de DevOps, que es Development and Operations, trabajando juntos, y una cantidad de elementos que hoy día aparecen en el mercado. Para conocer un poco más de esa terminología, los invito a que se vinculen con un nuevo programa que se llama Los Secretos de la Arquitectura Empresarial Finalmente Expuestos, donde hablamos de transformación digital y entender transformación digital como el Big Data, la nube, etcétera, etcétera, para entender esos términos y ver cómo arquitectura empresarial nos ayuda con eso. Entonces, si nosotros nos quedamos sin vincularnos con el negocio, vamos a seguir haciendo apaga incendios, vamos a seguir siendo tomadores de pedidos y no vamos a entregar ningún valor. Cuando nosotros vinculemos realmente el tema de arquitectura empresarial y hay toda una metodología para hacerlo, vamos a empezar a ponernos en los zapatos del ecosistema de nuestro cliente y empezar a ver cómo lo vamos a ir acercando a esto. Les recomiendo ver un video que se llama Innovation Ideas, que está en nuestra página. La pueden encontrar por The Master Thinkers /RadicalEco/Innovation Ideas. Igual voy a escribir aquí en el chat ese link. Ese video nos habla un poco sobre cómo deberíamos aproximarnos al cliente desde un tema de innovación. Es interesante, es hecho por Aritia Penis, que es una de nuestras asesoras de Fortune 500,
para todos los temas de innovación en la plataforma Master Thinkers, que es la plataforma que hemos creado para acompañar a las juntas directivas y a las empresas de Fortune 500 en procesos de transformación. Entonces recordemos, arquitectura empresarial, vamos a hacer sinergia entre estrategia y ejecución, vamos a acercarnos a ser agentes de transformación y la idea es estar netamente vinculados con el negocio. Entonces, ¿cuál debería ser la mejor estrategia para abordar la arquitectura empresarial? Hay que buscar que la arquitectura empresarial se comunique de manera simple. Recuerden, les he dicho que nosotros como humanos pensamos en imágenes. ¿Por qué pensamos en imágenes? Si yo les digo, piensen en el refrigerador o en su nevera, inmediatamente la imagen acaba de llegar a sus mentes. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Que ya tenemos conceptualizado o guardado en nuestro cerebro, a través de esa la mejor manera de recordar. Así como nosotros, y muchos de los elementos los hemos aprendido a través de la repetición se graba mucho mejor cuando tenemos una imagen con que asociar. Entonces, para que veamos un poco, cuando hablemos de transformación, y como muestra la gráfica, es usted está en un estado actual y quiere llegar a un estado futuro. Eso aplica para transformación personal, para transformación profesional y para transformación organizacional. Yo debo tener claro una visión a dónde quiero ir, tengo que tener claro una misión, qué es lo que estoy haciendo y finalmente cómo me quiero mover del punto A al punto B. Sin embargo, tener esa claridad conceptual muy pocas veces se logra si no hemos aplicado de manera correcta una serie de pasos. Entonces, para hacerlo, muchos de ustedes han escuchado cuando yo he hablado en ciertas presentaciones de la metáfora de las 3S. Las 3S es una manera interesante de poder tener claro, y empezamos de abajo hacia arriba, nos habla del estado. El estado quiere decir dónde estoy hoy, ese sería mi estado inicial o estado actual. De tal manera que gracias al método, a los frameworks, a las distintas ayudas, vamos a determinar y entender qué es lo que pasa con mi organización. Pero para lograr entender ese estado actual, yo necesito también tener una historia, un contexto. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos hoy? Muchas veces soluciones parciales se nos volvieron definitivas, porque como es la forma en la que generalmente hemos venido atendiendo al cliente o desarrollando un proceso en los últimos 5 o 10 años. Entonces, ese tipo de elementos, si yo no los identifico bien, no voy a manejar la resistencia al cambio y realmente no vamos a tener un proyecto exitoso. Entonces, a partir de este elemento, lo que necesitamos tener claro es, ese es mi estado actual, y entendiendo cuál ha sido la historia, puedo plantear un estado futuro. Un estado futuro donde vamos a través de una serie de workshops a entender y a través de entender el mercado a dónde queremos movernos. Y ahí es donde aparece la estrategia. La estrategia es aquella que realmente entiende cuál es mi estado actual y la historia que ha ocasionado que estemos ahí y define y permite que podamos establecer un camino para llegar a ese sueño, donde nos decía Albert Einstein, yo no puedo crear una solución en el mismo estado en el que creé el problema. De ahí que cuando hablemos de arquitectura empresarial tenemos que salirnos de la caja, tenemos que hablar de workshops, de ejercicios de tablero en blanco, usos del Enterprise Canvas, del Business Canvas, de una serie de herramientas que nos permitan, a través del coaching, desarrollar un proceso en el que todos nos sintamos en la misma página. De ahí que por eso en ARCA hablamos de que hacemos transformación organizacional, este entendimiento después profesional, porque los que estamos involucrados somos personas, y finalmente obviamente transformación personal, ya que esto nos ayuda a alinearnos en nuestra profesión y nuestra vocación. Entonces fíjense lo que hemos venido haciendo hasta ahí. 1, es fundamental alinearnos al tema de negocio. 2, arquitectura empresarial es bajar esa estrategia hasta la ejecución para hacer un cambio empresarial efectivo. Y ese es realmente el secreto de todo este ejercicio. Sin embargo, en la práctica o lo que nos hemos dado cuenta es que hay algunas peores prácticas en arquitectura empresarial. Aquí voy a mencionar solamente algunas. Sin embargo, como les decía, hay un programa que se llama Los secretos de la arquitectura empresarial finalmente expuestos, donde hablamos de los 4 pecados que se cometen en arquitectura empresarial. Hablamos de los 3 errores que cometemos en proyectos de arquitectura empresarial también. Imagínense si sumamos los 4 pecados y los 3 errores, pues ya realmente no vamos para ninguna parte. Y algo bueno que tiene ese programa son los tips de cómo, de las lecciones aprendidas alrededor de este tipo de proyectos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las peores prácticas que tenemos en arquitectura empresarial? Recuerden que una forma realmente garantizada para poder acercarnos a esto es estrategia, historia y estado, donde decíamos el estado actual y por qué llegamos ahí, el estado futuro, la estrategia, pero algunas organizaciones, por ejemplo, en el 2015 se les pasó trabajando de manera aislada, entonces unas se quedaron contratando consultorías gigantescas de gestión de cambio
y realmente como no vieron el ejercicio completo, pues lo único que se quedaron es viendo que no funciona, pero no hicieron una prospectiva, una invitación con la gente para saber a dónde podemos llegar. Uno de los elementos diferenciadores que ofrecemos en el portafolio compartido Arca SG y Netcon es precisamente este ejercicio. Eh, Personalmente tengo la oportunidad de liderar uno de los equipos de ARCA. Yo soy hipnoterapeuta clínico y coach organizacional, profesional y personal, de tal manera que cuando lleguemos a un ejercicio en la organización, obviamente vamos a hablar desde el tema directivo hasta el tema operativo, pero que podamos hacer realmente una conexión con la persona y entender y ver cuál es ese entorno sobre el cual nos vamos a mover. Ese es un secreto que si realmente no lo manejamos de manera integral se va a perder. Y la gestión del cambio está muy atada a la arquitectura empresarial. Otras solo se dedicaron a arquitectura empresarial, pero se quedaron haciendo gestión de activos. Se tomaron la foto y se quedaron ahí armando como un inventario. Eso tampoco es arquitectura empresarial. O se quedaron implementando una mejor práctica. De nuevo, los que estaban haciendo solo SOA o solo ITIL o solo VPN. Y otro de los elementos que hay que alinear muchísimo en la región es que es muy importante el papel que juega la PMO, pero la PMO se está quedando desconectada de muchos de estos ejercicios, por eso una invitación fundamental es que la PMO se hable con con la unidad de arquitectura empresarial para realmente hacer un ejercicio de control de cambio, de transformación, etc. Entonces, digamos, ese fue uno de los errores. Y el otro error que sí nos encontramos en toda parte es que si me hacen un ejercicio de arquitectura empresarial y me entregan documentación en papel, eso no sirve para nada. Lastimosamente vemos documentaciones de grandes consultoras que entregan 200, 300, 400 hojas de documentación, obviamente un resumen ejecutivo muy bonito en PowerPoint, pero eso no es arquitectura empresarial. Si la arquitectura empresarial me entrega eso, o se han puesto a modelar con notación, y ahora está de moda Archimate, pero Archimate no es una solución lo suficientemente fuerte para decir que esa es la forma en la que nos vamos a comunicar en el tema de arquitectura. Obviamente permite un entendimiento, pero no es suficiente. Entonces, lastimosamente nos quedamos en eso. Cuando nosotros llegamos y vemos eso en las organizaciones, decimos por ahí no es. Y por el otro lado, compran herramienta y pretenden que solamente haciendo un modelamiento con eso ya se tiene el ejercicio si no tienen primero un modelo de operación. Si no nos hemos sentado a ver entradas, salidas, demanda, capacidad, etcétera, con quién va a encargarse de qué, tampoco la herramienta sirve para nada. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? ¿Cuál debería ser entonces ese entregable ideal? Ese entregable ideal es aquel que yo les digo, señores, felicitaciones, ya hicieron un proyecto de arquitectura, vamos a continuarlo. Permítanme ver un modelo donde yo pueda ver cuáles son esas metas y objetivos y elementos de negocio. Finalmente abajo, ¿qué tenemos en TI? ¿Dónde estamos hoy y para dónde vamos y qué proyectos están en la mitad? Pues me dicen, sí, mira, esto es lo que tenemos, etcétera. Les digo, listo. Esta información está actualizada hace cuánto. No, ese fue un ejercicio que nos hicieron hace 6 meses. ¿Y en dónde está? En papel. Ya se perdió todo ese esfuerzo porque no utilizamos una herramienta. Una herramienta y una entregable ideal debería mostrarnos algo como lo que estamos viendo ahí. Yo ya debería tener conectado y decir, mira, mis objetivos estratégicos son estos, esos objetivos bajan a estrategias de esta manera, estos se están implementando en este momento en el corto, en el mediano plazo, en estos proyectos, los procesos que estamos viendo son estos, las aplicaciones que me soportan o integramos a través de esos procesos son estos, los datos que fluyen y que se vuelven información y luego otros elementos son estos y la tecnología sobre la cual nos apalancamos es esta. Obviamente esto no se construye de la noche a la mañana, pero cada proyecto en la medida que vaya teniendo estos elementos va generando todo el dibujo, el modelo de la organización y en ese momento yo les puedo decir, bueno, vamos a iniciar un proyecto de transformación organizacional alrededor de optimización de procesos. Entonces, como ya tenemos un modelo, podemos preguntarnos qué pasa si. Y entonces, ¿cuál es el impacto de dar de baja esta aplicación? ¿Para cuándo necesito tener esta infraestructura montada para cumplir con este objetivo estratégico? Etcétera, etcétera. Pero gracias a que tenemos un modelo. Realmente aquí lo que tenemos que hacer es que esa herramienta que ustedes tengan nos permita a través de una intranet, de un portal, generar información que nos permita sacar indicadores. Si yo no puedo ver en este momento cómo van los proyectos de transformación, si yo no puedo ver cómo está mi obsolescencia tecnológica, si yo no puedo ver realmente para dónde vamos, cuáles son las aplicaciones que van a salir, cuáles están en pruebas, cuáles son el número de servicios que estamos desarrollando en este momento, cómo estoy manejando una transición de una transformación de un estado actual a un estado futuro, realmente arquitectura no me está dando el valor que yo necesito. Entonces, si estamos hablando de ecosistemas ahora que es más complicado, si estamos hablando de sinergias y yo no tengo sobre qué moverme y lo estoy haciendo en papel o estoy solamente usando una herramienta sin un marco de un modelo de operación, no estamos haciéndolo.
Y como lo decimos, estamos diciendo que esta es la verdad sobre la arquitectura empresarial. Hay que tener en cuenta que además de esto, yo tengo que integrar las mejores prácticas. Y en un momento dado, entonces, ahí sí ya vamos a ponerle nombre propio a las cosas. Existen otros marcos de arquitectura empresarial. Nosotros tomamos partido por TOGAF. ¿Por qué TOGAF? Porque ha reunido toda una serie de conocimientos, de lecciones aprendidas, codificó el sentido común. La gente que está detrás de esto son academia, universidad, empresas, gobiernos, y realmente existe un grupo de investigación muy fuerte alrededor de este ejercicio. Además de esto, existe muy buena documentación, ayudas, etcétera. Lo que pasa es que si no has tomado un entrenamiento con gente que realmente haya hecho proyectos como nosotros, pues te vas a certificar, vas a aprender PowerPoints, vas a tener memoria, pero eso no te va a servir de nada. Entonces, digamos que ese es un valor diferenciador nuestro, que hemos hecho un currículum, pedagogía y didáctica diferente. Pero aparte de eso, tenemos la experiencia de haber implementado y sufrido prácticas sin arquitectura empresarial, y ahora con arquitectura empresarial pues encontramos la luz. De tal manera que vamos, verdad sobre arquitectura empresarial, vámonos con TOGAF, pero TOGAF sabiéndolo hacer, no al pie de la letra y siguiendo lo que dice ahí. ¿Cómo se logra eso? Con la práctica. Entonces, invitación número uno a que tomen entrenamientos adecuados, ya sea en línea o presenciales, donde en resumen lo que estamos viendo ahí, las dos primeras esferas es para conceptualizar dónde estamos, qué necesidades, oportunidades y problemas tenemos en la organización. Las tres siguientes nos van a indicar cuál es el plano del estado actual y el estado futuro, negocio, datos, aplicaciones y tecnología, y identificas brechas. Las siguientes son proyectos, cómo vas a cubrir ese estado actual y ese estado futuro, y la siguiente es cómo los vas a implementar y vas a manejar la gestión del cambio. Entonces, primer ejercicio, vamos a tomar posición por TOGAF. Segundo ejercicio, esto tiene que estar en una herramienta y tiene que permitirnos modelar lo que yo les explicaba ahora, de tal manera que vamos poco a poco en la medida que la organización vaya madurando, a que esa primera parte que son objetivos y estrategias las plasmemos en un balance scorecard. Si ya existe, entonces realmente ver cómo esos indicadores que están ahí los vamos a conectar con el resto de la organización. Que no tengo la madurez, que no tengo balance scorecard, pues es un camino para llegar allá. Pero todos tenemos que saber dónde estamos, tenemos que tener indicadores, etcétera, y lo que se puede hacer gracias a las herramientas de arquitectura empresarial es dar un primer paso hacia allá para que a través de un portal, intranet, etcétera, podamos ir generando indicadores de lo que estamos haciendo, y en la medida que vamos creciendo vamos a llegar hasta luego. Por otro lado, proyectos, ya sea con PMI o con PRINCE, pero que yo logre tener una visibilidad de esos objetivos, cómo se están bajando y cómo los estamos llevando a la práctica. Los procesos, sí, obviamente con BPM, pero BPM no comprando un tanque de guerra para matar una cucaracha con un BPMS gigante, sino entendiendo qué módulos vamos a aprender, cómo los vamos conectando a esos objetivos y esas estrategias. Obviamente integrando las aplicaciones a través de SOA, siguiendo un modelo que me permita que la arquitectura empresarial me dé toda esa sombrilla. Los datos, manejando ILM. ILM es Information Lifecycle Management. ¿Eso qué quiere decir? Si guardo los datos 6 meses, 8 meses, 2 años, 5 años. ¿Cómo administro los temas de gestión documental, etcétera? Las tablas de retención, MDM, Master Data Management. Muchas veces tenemos el cliente, la factura, etcétera, repetida más de una vez. ¿Cómo vamos a manejar esos datos maestros? Los temas de tecnología, obviamente con ITIL. Por otro lado, todo lo que es manejo de riesgos. Hoy día nuestras organizaciones sí o sí tienen que tener gestión, riesgo y cumplimiento. Esto ya no es un tema opcional. Y la mejor forma de hacerlo es a través de un marco que se llama FAIR, Factores de Análisis de Riesgo. Esto lo que va a permitir es que yo logre mapear todo esto que tenemos inicialmente como modelo para que podamos hacer un mapa de riesgo, no solo riesgo operativo, sino también riesgo operacional, etcétera. Digo, riesgo operacional, riesgo ya específicamente por cada una de las dimensiones de cada cuánto ocurre, etcétera, etcétera. Y finalmente el tema de gobierno, que me permite tener coordinación y control sobre todos estos elementos. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Vamos a hacer sinergia entre estrategia y ejecución. Vamos a volcarnos a que esto sea un cambio empresarial efectivo. Vamos a usar las cosas, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Yo necesito reconocer mi estado actual, la historia, después un estado futuro y una estrategia. Pero esto tiene que aterrizarse a través de que esto no quede en papel, sino en una herramienta, y que esa herramienta me permita preguntarme qué pasa si, y sobre ese ejercicio integrar las mejores prácticas. Entonces, finalmente, ¿qué herramienta recomendamos? Nosotros nos vamos a lo que nos plantea TOGAF, y es a partir de aquí donde debemos tomar decisiones. Ya por experiencia, y digamos, hay software libre, pero ya nuestra posición es clara. Si usted no es una compañía, si usted es una compañía pequeña, hágalo, pero si usted es una compañía mediana y grande, no perdamos el tiempo con temas de software libre, no nos reinventemos la rueda.
Para eso existen lecciones aprendidas, mejores prácticas, modelos de industria, donde no vamos a perder ventaja competitiva, pero vamos a utilizar lo mejor del mercado. No puede ser que organizaciones a estas alturas del partido estén viendo cómo van a pintar un proceso, se estén reinventando una cadena de valor sin entender que existen cosas que podemos apalancar en un momento dado a través de ecosistema de valor. Es decir, y no perder el tiempo tampoco a punta de Excel y a punta de otra serie de elementos que no nos van a llevar a ninguna parte. Realmente, ¿qué es lo que debe tener un repositorio? Un metamodelo. Un metamodelo es un modelo de entidad-relación que me refleje la organización. Una librería de referencia que me digan, este es el marco que estoy usando, entonces si yo estoy en banca estoy usando esto de Bian, o si estoy en telco estoy usando esto de Eaton, de SID, de TAM, etcétera. Si yo estoy en retail, ¿qué estoy usando de ARTS o de APQC, etcétera? Y así sucesivamente, que yo pueda ir viendo de dónde estoy generando la información y que al mismo tiempo sepa, estoy usando esto de SOA, esto de BPM, esto de COVID, esto de TIL. ¿Qué estándares estamos manejando en la organización? Porque vamos a tener fábricas de software, terceros, etcétera. Es decir, cómo realmente estamos comunicando a esos terceros lo que necesitamos que nos hagan. Y hoy día tenemos que tener claridad de que tenemos tecnología híbrida. Algunos estamos en nube pública, otros en nube privada, algunos tenemos un tema todavía de virtualización, etcétera, interno en nuestros data centers. Todo eso hay que saberlo estandarizar y manejar. ¿Cómo le vamos a presentar la información a la gente? Si es un ejecutivo, ¿qué va a ver? Si somos gente en el día a día, ¿qué vamos a ver? Etcétera, etcétera. Y que al mismo tiempo yo pueda tener elementos de gobierno, de control del día a día y la gente que está en medio del proceso, qué está haciendo, cómo lo está haciendo y para dónde va. Entonces, fíjense que si estamos hablando de que vamos a hacer un proceso de transformación, de que necesitamos tener claridad del estado actual y del estado futuro, de la historia del estado actual, del estado futuro, de la estrategia, tenemos que tener algo muy fuerte que nos permita comunicarnos entre todos. Ya nosotros hemos pasado por muchas herramientas, hemos cubierto a lo largo de estos años tanto herramientas free como herramientas pagas, y realmente nuestra posición, y ya digamos que vamos a ir a un proyecto y quieren estar ustedes con nosotros, vamos a ir con Mega. Realmente no vamos a darle más vueltas al ejercicio. En este momento la única herramienta que nos permite manejar todo este panorama y realmente conectar las cosas como queremos es Mega, que puede ser costosa, puede ser que no, esos casos se me analizan en cada situación, pero realmente el valor agregado y el ROI y todo el retorno que necesitamos va a estar alrededor de este tipo de herramientas. No vale la pena seguir perdiendo tiempo con otras. Recuerden que una de las más grandes fue vendida, entonces también, digamos, ese proceso de transición no ayuda mucho. Y no vamos a perder el tiempo, realmente lo que queremos es acompañarlos ustedes en todo el proceso de entendimiento de la organización. Ahí está Arca como tal en el proceso de bajar todo este ejercicio para que ustedes lo puedan tener, y ya en el momento en el que vayan a bajar herramientas, realmente nosotros recomendamos Mega. Arca en su proceso de dar mejor servicio, lo que ha hecho para este año es, en este momento estamos en el proceso de lanzamiento de acompañar una división que se encarga solo del ejercicio de Mega y una división que se encarga solo del tema de gestión de conocimiento, de tal manera que tenemos líneas especializadas donde estamos participando dentro de estas compañías para dar este mejor servicio, de tal forma de que realmente en Arca hacemos toda la definición y bajamos para que sea un área especializada la que se encargue de la implementación. Entonces, ¿por qué Mega? Porque ustedes van a ver estrategia, procesos, organización, aplicaciones, infraestructura, todo conectado, elementos de control interno. Vamos a poder ver el balance scorecard o las metas, objetivos, etcétera, de nuestro plan. Vamos a ver todo el mapa aplicativo acorde a nuestro modelo de industria, entonces los que estemos en APQC, los que estemos en ARS, en BIAN o nuestro propio mapa de referencia para que tengamos este ejercicio. Vamos a mirar los que tenemos que hacer reporte por regulación, etcétera, cada uno cómo lo estamos cumpliendo, qué es cómo lo tenemos que manejar. Por otro lado, obviamente nuestro mapa de infraestructura, y ese mapa de infraestructura debe estar permitiéndonos ver todo lo que hemos querido plantear desde una CMDB, si hemos hecho temas en ITIL, y realmente que podamos ir explorando, veamos en qué país estamos, bajemos a la ciudad, después a la ciudad cuáles son nuestros data centers, dónde está nuestra infraestructura, y que tengamos claridad de cada cosa de estas, cómo le pega un proceso, cómo le pega a los datos, etcétera, etcétera. Y yo creo que uno de los temas más importantes es que si uno hace bien arquitectura empresarial, uno tiene que tener claro cuál es el proceso, ese proceso a qué capacidad de negocio y finalmente cómo implementa una funcionalidad. Porque hoy día
Mucho de lo que nos pasa es adquirimos software de facturación, pero no tenemos claro cuáles son las capacidades que realmente necesitamos y terminamos haciendo lo que nos diga ese ERP a la manera del como él lo quiere. Muchos de los elementos que nos pasan es que terminamos adquiriendo una serie de suites y no tenemos claridad de cómo alinearnos y decir esto es lo que necesita realmente el negocio y terminamos desconectados. Si realmente hacemos un ejercicio interesante, vemos que las capacidades deben bajar a las aplicaciones y que toda la aplicación le pueda ir viendo a qué proceso, cuál es su tema de línea de costos, cómo es su obsolescencia, sobre qué tecnología está, pero que tengamos un mapa claro. Eso me permite entender, hoy seguramente me faltan una serie de cosas, pero a futuro puedo lograr tener un verdadero gobierno de este ejercicio. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen claro el mapa de obsolescencia tecnológica de sus organizaciones? ¿Tienen claro el mapa de aplicaciones? ¿Tienen clara toda la documentación? ¿Tienen realmente un tema en el que identifican cuáles son esos servicios, en dónde están aguardando, dónde tiene la documentación, dónde está el backup, dónde se reporta errores, etcétera? Realmente muchos de esos temas uno dice sí, deberíamos hacerlos, pero no. ¿Por qué? Porque no tenemos una herramienta que nos permita hacer esta visibilidad y un método detrás como la arquitectura para hacer sinergia con esto. Por otro lado, cuando tú ya empiezas a ver todo este ejercicio, y esto que hablo aquí es el metamodelo y lo que está por detrás, es decir, tomas cada elemento y son atributos de este ejercicio, ves la línea de costo, la línea de gasto, puedes empezar a hablar del OPEX, del CAPEX, etcétera, y vas viendo en la aplicación dónde está instalada, cuál es su contexto de uso, cuáles son sus riesgos, cómo está el hoy, si es que vas a hacer una migración, esto cómo le está pegando. El día de hoy en la organización tiene estas capacidades, ¿van a ser esas mismas o van a ser otras en el futuro? ¿Cómo va a ser la migración? ¿Cómo te estás integrando? Y por eso, un mensaje que queremos dar de urgencia es que solo el 10% de las organizaciones tendrá la capacidad de innovar en el ecosistema global. ¿Y eso por qué se debe? Y esta es una estadística súper interesante, porque no todos están listos para abordar los temas de transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de los medios sociales, del Big Data, del Internet de las Cosas, de los puntos móviles, de la omnicanalidad, del cloud computing, etcétera. Y si no estamos preparados para eso y eso ya está en el mercado, realmente estamos perdiendo participación. Y estos elementos lo que implican son procesos en TI, habilidades, formas de trabajar, gestión de conocimiento, liderazgo y cultura, administración de toda una serie de elementos de disparadores digitales. Y la arquitectura empresarial es la forma de acercarse. Es increíble que a estas alturas existan proyectos de RFID y de Internet de las Cosas que no tengan arquitectura empresarial. O que la empresa esté hablando de omnicanalidad si no ha hecho arquitectura empresarial. No estamos cometiendo los mismos errores de hace 5 y 10 años. Ya a estas alturas no podemos estar por ahí. Por eso necesitamos tener claro el entendimiento de qué está pasando y realmente tener, como les decía, una herramienta que nos soporte el ejercicio. Nada saco con tener herramientas bonitas para temas de procesos si eso no me va a permitir preguntarme cosas en caliente de qué pasa así, para dónde vamos. Y realmente algunas de estas compañías pues son muy buenas en BPA, en BPM, en temas de proceso, pero no trascienden el tema de la arquitectura empresarial. Y terminamos entonces usando un pedazo de uno, un pedazo de otro, un pedazo de otro. Entonces realmente para las compañías que van a iniciar este proceso, tenemos que empezar por un tema de entendimiento, que es lo que se requiere que se habla con arquitectura empresarial, e irnos sobre cosas mucho más seguras. De nuevo, recuerden, los secretos de la arquitectura empresarial finalmente expuestos es un entrenamiento que aborda esta temática de entender qué es la transformación digital y poder bajar estos elementos. Entonces, los modelos tradicionales de entrenamiento y de consultoría ya murieron. ¿Por qué? Porque ya no vamos a pelear contra la realidad, tenemos que crear un modelo que haga el actual obsoleto, y eso es la innovación. Y para eso les planteamos entonces que para trabajar en conjunto vamos a empezar con la sensibilización, vamos a homologar el vocabulario que hay en sus organizaciones, vamos a tener workshops para negocios, sesiones de innovación, sesiones de pertinencia, gestión del cambio, de tal manera que nos pongamos todos en la misma página, hablemos de TOGAF, hablemos de mejores prácticas, veamos temas de liderazgo, de asertividad, de trabajo en equipo, a través de un programa que se llama el Ultimate Productivity, y que logremos entender necesidades, oportunidades y problemas y que creemos un ambiente para prepararnos para todos estos desafíos. Después de que entendemos cuáles son esas necesidades, oportunidades que vamos a atacar, nos bajamos a una inmersión, donde en esa inmersión queremos empezar a entender, bueno, cuál es el estado actual, desde un punto diferente de decir, bueno, este es el mercado, las estrategias, etcétera, esto es lo que está pasando, veamos benchmark, generemos estos elementos, miremos la tabulación de cómo lo queremos generar, cómo podemos utilizar referencia de terceros, cómo generamos ventaja competitiva sobre lo que ya existe, qué otros mercados podemos movernos en caso de que ya estemos en el tema de negocio.
¿Cómo vamos a adoptar todos estos temas de transformación digital? ¿Cuál debe ser la mejor manera de abordar la omnicanalidad? ¿Cómo vamos a establecer gobierno? Etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos internamente a organizarnos? Porque la PM está por un lado, los de desarrollo están por otro, los de operaciones están por otro. ¿Cómo nos está afectando el hecho de llegar, de que ya llegó IT bimodal? ¿Cómo nos está afectando el hecho de que no estemos listos para generar realmente una verdadera cadena alrededor de elementos de valor en la organización, ya en temas internos de tecnología? Entonces, ya después de que entendemos esto, pasamos a un ejercicio que se llama la intervención, y es ya finalmente cuáles son esas victorias tempranas que se deben desarrollar, cuáles son esos proyectos que vamos a ir acompañando, cuáles son esos tableros de control que se deben generar y cómo vamos mostrando que TI ya cambia de imagen y empiezan a desarrollarse ya cada uno de los elementos dentro de la organización. Entonces fíjense que gracias a la experiencia que hemos tenido como equipo en multinacionales, como vieron el video de la presentación del comienzo, realmente lo que necesitamos es empezar a acercarnos a abordar este desafío, y hay que empezarlo a ver. El anterior era cómo lo abordamos profesionalmente, organizacionalmente, es decir, sensibilización, inmersión, intervención, pero ya nosotros como personas necesitamos acercarnos de una manera diferente. Entonces, aquí rápidamente hay algo que se llama el mentoring en línea, donde vemos TOGAF, SOA, BPM y TILCOI vistos desde TOGAF, vemos innovación y coaching profesional y cómo venderle al negocio. Todos estos elementos están en línea, se pueden ir desarrollando poco a poco. Típicamente el precio regular de este entrenamiento está en $6.000. Para las personas que estén interesadas, el valor es $3.750. Van a ir viendo los links en la medida que se requiera y pueden contactarnos para tener mayor información. Por otro lado, si eres CEO o quieres llegar a hacerlo, hay que liderar este cambio y hay que entender todos estos elementos. Entonces, el módulo de CEOs hace una evaluación profesional, dice para dónde van los CEOs, qué plan de competencias, qué habilidades blandas, nos habla de arquitectura empresarial, gobierno, integración, gestión por procesos, infraestructura, integración multicanal, modelo operativo, innovación y modelo digital. El precio regular de este CEOs Academy son $8.000. Está ahora en $6.000, y los CEOs que se vinculen les regalamos 5 cupos para mentoring en línea, que era el ejercicio anterior. Entonces, estamos brindando la oportunidad de que en línea puedan ustedes tener los mejores recursos con una opción de pedagogía, currículum y didáctica que no van a encontrar en ninguna otra parte. Y obviamente gracias a la sinergia que hemos hecho internamente desde ARCA y la colaboración que tenemos de la Asociación de Arquitectos, etcétera, hemos logrado tener unos programas únicos en el mercado que no los vas a encontrar en ninguna otra parte, con una reducción de costos importantes. ¿Por qué? Porque es que esto no es un tema en el cual pretendemos hacernos ricos, esto es un tema de entrega de valor. Nosotros como compañía lo que queremos es que más compañías, más profesionales estemos hablando del mismo idioma para que creemos realmente como región un cambio que impacte de manera social y económica a todos. Pero si seguimos siendo celosos con el conocimiento, si no lo transmitimos, si no hacemos este tipo de ejercicios, no vamos a ir para ninguna parte. Por otro lado, si tú vives en Colombia, para los que no sabían, salieron 2 decretos, el decreto 2573 de diciembre de 2014 y el 1078 de mayo de 2015, donde el gobierno regula que ya deberíamos estar montados en temas de arquitectura, desde el marco de gestión de tecnología, haciendo una alineación para que cualquier tipo de ejercicio que se haga en una entidad se maneje desde estos ejercicios. Entonces, el reto más grande es la adopción del marco de gestión de tecnologías, y el reto más grande de ese marco es lograr una adecuada comunicación de valor para la entidad, ya que necesitamos conectarnos digitalmente con necesidades, oportunidades y problemas, y nosotros lo que hacemos es desarrollar este desafío desde arquitectura empresarial. Entonces el programa habla de relacionamiento con el área misional, de cómo manejar el marco normativo de las leyes en Colombia, la terminología de gobierno, que es la parte emotiva de un decreto, cuál es el tema de rendición de cuentas, cómo lo debemos hacer, cómo nos integramos con los distintos decretos ya del marco de gestión, la modelación, etc. Típicamente este está en 1.200, en promoción está en 636 por ahora. Es importante, solo el 12% de los profesionales van a mover su carrera a un nuevo nivel. ¿Por qué? Porque tan solo en el 2016 se requieren 15.000 arquitectos empresariales y no tenemos el número suficiente, y lo peor es que hay mucho profesional con información teórica que lo único que ha hecho es certificarse, pero a la hora del té no sabe cómo aplicar. Y la información y la certificación no son nada si yo no tengo esas competencias y esas capacidades. Y nosotros en ARCA somos los que estamos teniendo ese enfoque. Somos los únicos en el mercado que estamos orquestando de manera diferente el conocimiento, y estamos entonces buscando que esto se desarrolle de la mejor manera. Ok, entonces ya para cerrar, digamos que lo que queremos mostrar en esta presentación de la verdad sobre la arquitectura empresarial es que tengamos en cuenta lo que hemos visto.
Arquitectura empresarial, sinergia entre negocio y tecnología, que no sigamos hablando de esos dos mundos, sino los dos acompañando la transformación de nuestras organizaciones. Hoy día no podemos seguir siendo tomadores de pedido, ya llegó la transformación digital, recuerden lo que hablamos, la nube, el Big Data, la omnicanalidad, tenemos que prepararnos para este ejercicio de transformación. Por otro lado, tenemos que pensar de que la cadena de valor ya no existe, estamos hablando de ecosistemas, tenemos que lograr tener esa visibilidad en todos los niveles y que el ejercicio real de arquitectura empresarial se haga usando un marco como TOGAF y que se logre implementar con una herramienta de clase mundial como MEG. Esa es nuestra propuesta, queremos acompañarlos en su transformación organizacional a través de los elementos de sensibilización, inmersión e intervención. Queremos acompañarlos en su desarrollo profesional alrededor de nuestros programas, ya sea CEOs Academy, si usted es un CEO de clase mundial, si lo que queremos buscar es el explorar cada uno de estos elementos profesionalmente desde TOGAF, SOA, BPM, ITIL, COVID vistos desde TOGAF, innovación, etcétera, mentoring en línea. Recuerden que si usted toma CEOs Academy, le regalamos 5 mentorings en línea para su organización. Por otro lado, cada uno de los ejercicios que tiene que ver con la transformación digital, si quieren conocer qué es activimodal, cómo se vincula uno a la transformación digital, qué desafíos profesionales existen, los 4 pecados de la arquitectura empresarial, los 3 errores que cometemos y tips. Existe uno que se llama los secretos de la arquitectura empresarial finalmente expuestos, que es el video con los que lo voy a dejar. Gracias a todos los que han estado escribiéndonos en este momento. Es realmente grato saber que este webinar, que tenía un ámbito inicialmente local, se volvió internacional. Recuerden, desde Arca SG y desde Netcom estamos aquí para acompañar sus procesos de transformación. Pueden escribirnos a mentoring@arcasg.us, pueden contactar localmente en Perú y en Bolivia a Netcom para acompañar sus procesos y esperamos vernos pronto en nuestros nuevos webinars. Les recordamos para que visiten nuestras páginas y que podamos estar en contacto durante este año y acompañar sus procesos de transformación. Muchísimas gracias.